Bueno, ahora sí estamos listos para ver el último tema de esta primera parte, que es el criterio de integrabilidad de Lebesgue. Ah, ok, esto va a estar un poco tenso, pero la ventaja es que después no van a no van a tener que, o sea, cuando lo hagan, lo van a volver a ver, esta demostración la van a volver a ver, pero en cálculo 4. Y de hecho, si revisan el Saga, en la parte ya donde ve el Rn, la primera forma de generalizar la integral a Rn, que es todo esto que estamos viendo, pero en vez de sobre intervalos, sobre cuadrados, sobre cubos, n cubos, simplemente dice que eso ya lo hizo y se acabó. Entonces, eh, entonces, lo que vamos a hacer es dar ahora sí la caracterización completa de funciones Riemann integrable. Entonces, vamos a dar la caracterización completa de las funciones integrables. Entonces es común llamarles Riemann integrables en vez de Darboux integrables o simplemente integrables. Y esa caracterización va a ser como las funciones acotadas, que eso es muy importante, que son continuas, casi en todas partes. Entonces, este teorema va a ser un sí, solo sí. Entonces vamos a ponerlo. Y este es el teorema, digamos, 1.8.1, que es el criterio de integrabilidad de Lebesgue. Y lo que dice es la función acotada f que va de a b en R es integrable. Es integrable si, solo si f es continua casi en todas partes en el intervalo AB. Ese va a ser el teorema. Entonces, si una función tiene un conjunto de discontinuidades, porque ¿qué significa que sea continua casi en todas partes? O sea, aquí esto se puede cambiar diciendo que sí, solo si el conjunto de discontinuidades de f es de medida cero. Entonces, yo tengo una función, ya sé que si es continua, entonces va a ser integrable. Ya sé que si es creciente, monótona creciente, va a ser integrable. Ya sé que si es monótona decreciente, va a ser integrable. Ahora, ¿qué pasa con las discontinuidades? Si tiene discontinuidades finitas, un número finito de discontinuidades, entonces eso ya demostramos que tiene medida cero. Entonces, esa función va a ser automáticamente integrable. Si tiene un conjunto de discontinuidades numerable, eso tiene medida cero, entonces va a ser integrable también. Si tiene un conjunto de discontinuidades que tiene medida cero, como los ejemplos que vimos al final de la sección anterior, entonces la función va a ser integrable. Pero es un sí, solo sí. Entonces, si no tiene medida cero el conjunto de discontinuidades, eso va a implicar que la función no va a ser integrable. Entonces, todas las funciones que son integrables según Riemann, porque luego está la integral de Lebesgue, la de Riemann-Stieltjes, que creo que les dejé en la tarea. Pero no, si no tiene medida cero el conjunto de discontinuidades, entonces la función no va a ser Riemann integrable. Y toda función, y si una función no es Riemann integrable,
eso va a querer decir que su conjunto de discontinuidades no tiene medida cero. Entonces, este teorema es el que nos da absolutamente todo. Ahora voy a empezar primero, antes de dar la demostración, vamos a dar una caracterización. Una caracterización de las discontinuidades. De la función f en el intervalo AB. Ok, entonces vamos a recordar la definición de continuidad. Decíamos que f, un dominio de R en R, y un A que pertenece a D es continua en A, sí, solo si para todo epsilon mayor que 0 existe una delta que depende de epsilon mayor que 0, tal que si x menos A, valor absoluto, es menor que delta para todo x que pertenece a D, entonces el valor absoluto de f de x menos f de A es menor que epsilon. O equivalentemente con vecindades, ¿se acuerdan? Que lo vimos así. Que si x pertenece a la bola de radio delta centrada en A intersección D, entonces f de x pertenece a la bola de radio epsilon centrada en f de A. Entonces, esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá. Eso lo vimos en cálculo 1. Si esto no lo entienden, revísenlo en el mismo Sagan. Y si siguen sin entenderlo, bueno, a lo mejor Arturo les puede ayudar, pero esto se supone que es tema de cálculo 1 que todo el mundo debió ver, pero sabemos que no es así siempre. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, como queremos ver qué pasa con las discontinuidades, vamos a negar esta definición, y entonces lo que diría es que f no es continua en un xi que pertenece a AB, si solo si existe epsilon mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0, esto también lo vimos en cálculo 1, si valor absoluto de x menos xi, que le estoy llamando ahora, para no llamarle la A del intervalo que tenemos aquí, si x menos xi es menor que delta, para todo x que pertenece a D, o sea, en este caso al intervalo AB, entonces valor absoluto de f de x menos f de xi es mayor o igual que epsilon. Entonces, si existe tal epsilon, nosotros sabemos que por la propiedad arquimediana, debido a que ya vamos a usar los n's cuando hagamos la partición, entonces vamos a llamarle m. Por la propiedad arquimediana existe un m en los naturales tal que 1 entre m es menor o igual que epsilon. Esto también lo vimos en cálculo 1. Tal que entonces el f de x menos el f de xi es mayor o igual que epsilon, y ese epsilon es mayor o igual que 1 entre m. Entonces podemos tomar, o sea, podemos decir que si existe esa m, podemos tomar la epsilon directamente como 1 entre m. Y entonces lo que tenemos es que, entonces, nuestra definición de no continuidad va a ser f no es continua en xi que pertenece a AB, si solo si, vamos a decir, existe un m en los naturales, tal que para todo x que está en la bola de radio delta centrada en xi, intersección
AB en este caso, que es lo que está aquí. O sea, estoy usando la negación de este. Nada más que aquí el D es el AB. Entonces, valor absoluto de f de xi menos f de x. Por eso no usé la x y le cambié el xi, ni la a. Creo que se entiende porque estamos tomando eso así, ¿no? Es mayor o igual que m. Entonces, tomamos directamente la epsilon como 1 entre m. Y eso es cierto por la propiedad arquimediana. Ok, entonces ahora vamos a definimos esto en sus notas, si quieren lo pueden poner antes de enunciar el teorema y luego ya le ponen la demostración, si quieren. Entonces definimos el conjunto que le vamos a llamar EM, que va a ser el conjunto de todas las exis que están en AB, tales que el valor absoluto de f de xi menos f de x es mayor o igual que 1 entre m. Para al menos un x que pertenece a la bola de radio delta centrada en xi intersección con AB. Entonces, para visualizar todo esto, tienen que trabajar un poco ustedes también. Yo no lo hago porque son cosas que ya discutimos con bastante calma y nos tardamos mucho tiempo en el salón de clase y luego tuve que subir algunos videos explicando un poco más sobre cómo se veían estas cosas gráficamente. Entonces, si no lo tienen claro, es bueno que le echen un ojo a eso. Entonces, entonces eso es cada uno de esos, digamos, como cada conjunto donde la función es discontinua. Y entonces el conjunto de discontinuidades, podemos decir que D es igual al conjunto de X que pertenecen al intervalo AB, tales que F no es continua en X. Entonces el EM, el D, el conjunto de discontinuidades, lo podemos ver como la unión de todos esos EMs que acabamos de definir, donde la función no es continua en cada punto, digamos. Porque esta definición, acuérdense que es puntual. Entonces, y este es todo el conjunto de discontinuidades. Entonces, todas las discontinuidades van a ser la unión de estos intervalos. De ahí. Entonces, ¿cómo vemos eso? Si tenemos un xi que pertenece a D, entonces eso quiere decir por definición que existe un m en los naturales tal que, porque es discontinua, tal que el valor absoluto de f de xi menos f de x es mayor o igual que 1 entre m. Para x que pertenece a la bola de radio delta centrada en xi intersección con el conjunto AB, que es el dominio en este caso de la función. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De manera trivial, esto implica que xi pertenece al EM, porque así lo definimos. Entonces, de manera directa, xi pertenece a M. Y como pertenece a M, entonces por definición de unión, el xi pertenece a la unión desde k igual a 1 hasta infinito de EM. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Demostrando la igualdad. Es decir, para demostrar eso hay que ver que D está contenido en la unión y que la unión está contenida en D. Para demostrar la igualdad. Entonces, para eso damos un elemento aquí, hay que ver que está acá, que es lo que hemos hecho, pero hay que dar uno aquí y ver que está en D. Entonces, si... De hecho, esto si quieren también para que sea más bonito, lo pueden poner antes como un lema, no sé. Si la xi pertenece a la unión desde k igual a 1 hasta infinito, o sea, si tenemos un elemento aquí,
Entonces, esto por definición de unión significa que xi pertenece a un... voy a dejarle el mismo m, pero le pueden poner m0 como hicimos en la demostración del video anterior. Entonces, un m0 si quieren, pero voy a dejarle la m para no estar poniendo más cosas. Entonces, xi pertenece a m y voy a decir aquí que es para algún m que pertenece a n. Entonces, cuando pongo el m sub 0, ya no tengo que poner esto porque es uno de esos m's que están en el conjunto de índices que estamos tomando, que en este caso son los naturales. Y entonces, por lo tanto, tenemos que el valor absoluto de f de xi menos f de x es mayor o igual que 1 sobre m para algún x que pertenece a b delta de xi intersección con ab. Y esto es la definición de no continuidad, es decir, f no es continua en xi que pertenece a b. Es decir, que ese xi pertenece al conjunto de discontinuidades D. Entonces, por lo tanto, D es igual a la unión desde k igual a 1 hasta infinito de EM. Digamos, aquí lo que estamos viendo es que D está contenido en la unión de k igual a 1 hasta infinito de EM. Y acá estamos viendo que la unión desde k igual a 1 hasta infinito de EM está contenido en D. Como tenemos estos dos, pues tenemos que D efectivamente es esa unión. Muy bien, ¿qué más necesitamos? Eso es para justificar que el D entonces es igual a esto. Ahora, ¿qué vamos a...? Ah, por supuesto. O sea, lo que vamos a hacer primero es suponer que la función es integrable y entonces hay que demostrar que es casi continua. Entonces, vamos a tener el conjunto de discontinuidades. Y hay que ver que ese, con la partición que nos da el criterio de integrabilidad de Riemann, usar justamente esos como parches para cubrir las discontinuidades y ver que esos parches tienen medida 0. Entonces, ¿qué convendrá hacer esto ahorita o después? Bueno, voy a ponerlo aquí. Entonces, otra cosa que vamos a usar, por lo que acabo de decir, es la siguiente. Si... Bueno, la pongo después. No, después. Ok, entonces vamos a demostrar esto. Entonces, demostración. Yo creo que en este video solo alcanzará para la ida. Entonces vamos a suponer que f es integrable en el conjunto AB. Entonces sabemos que D es igual al conjunto de las x en AB, tales que f no es continua en X. Y también ya hemos visto que D es igual a la unión de K que pertenece a N de los EMs que definimos aquí. Ya no lo voy a escribir porque ya lo tenemos acá. Entonces, D es igual a la unión de todos esos EMs. Entonces, como es una unión numerable, entonces es suficiente demostrar que uno de estos tiene medida 0. Porque si para toda M. Entonces, si demostramos eso,
automáticamente por el teorema que demostramos en el video anterior, la unión numerable de conjuntos de medida cero va a tener medida cero y entonces habremos demostrado que la función es casi continua, como dice el teorema. Entonces, es decir, que lambda de em es igual a cero para todo m en los naturales. Eso es lo que hay que demostrar. Muy bien. Entonces tenemos por hipótesis que f es integrable. Entonces, como f es integrable en AB, por el criterio de... Vamos a usar el criterio de integrabilidad de Riemann. Sabemos que para todo epsilon mayor que 0 existe una partición de AB tal que la diferencia de las sumas superiores con las sumas inferiores es menor que esa epsilon. Y vamos a llamarle por el momento una epsilon prima, porque como ya hemos aprendido desde cálculo 1, esto hay que modificarlo para justamente obtener lo que uno quiere después. Ok. Entonces no hay que perder de vista que hay que demostrar que la medida de esto es que los m's tienen medida cero. Entonces hay que ver que los m's estén contenidos, o sea, que exista, esto ya no lo estoy escribiendo, pero lo estoy diciendo aquí. Para demostrar esto, hay que ver que exista una sucesión numerable de intervalos abiertos, tales que cubran a em, es decir, que em esté contenido en la unión de todos esos intervalos, y que la suma de las longitudes de esos intervalos sea menor que epsilon. Eso es lo que tenemos que demostrar. Muy bien, ahora ¿qué hago ahora aquí? Quiero dar la partición, pero... Perdón, es que estoy pensando cómo sería mejor escribir esto. Bueno, en primer lugar, el conjunto AB ya sabemos que es compacto. Ahora también, es que estas cosas luego no ayuda a que luego en otros cursos no vean las cosas como tienen que ser, pero bueno, ¿qué significa que un conjunto sea compacto? Vamos a ponerlo aquí. K subconjunto de R, no me acuerdo si ya les había dicho, pero en general, o sea, el teorema de Heine-Borel dice que en R todo conjunto compacto de R es cerrado y acotado, pero esa no es la definición general. Digamos, es consecuencia de una definición general que dice que si K es un subconjunto de R, es compacto si toda cubierta abierta de K tiene una subcubierta finita. Entonces, ¿qué es eso de una cubierta? Pues imaginen que, aquí lo voy a poner así burdamente, pero esto lo explicamos de manera cuidadosa en cálculo 1. Entonces digamos que una cubierta abierta es una serie de intervalos abiertos que cubren
y puede ser que se encimen por acá, pero la cuestión es que cubren todo el intervalo AB. Y esa cubierta es infinita en general, y puede ser cualquiera. Entonces, para cualquier cubierta abierta de ese conjunto, yo puedo extraer una subcubierta finita. Quiere decir que tengo una serie de intervalos que puedo contar que cubren a todo el conjunto. Entonces, si eso pasa, el conjunto es compacto. Entonces, como AB es compacto, AB está contenido en la unión desde j igual a 1 hasta infinito de los intervalos I j, vamos a decir. O sea, esta es una cubierta abierta. Entonces, todos los IJ son abiertos. Son abiertos. Y entonces, como es compacto, entonces tiene una subcubierta finita, es decir, existen intervalos que vamos a llamar I J sub L. Esto también lo explicamos en cálculo 1, lo de este índice, desde L igual a 1 de N, porque es finita, la puedo contar, tiene fin, tiene un número específico de elementos. Entonces, esta es una cubierta en general, que es infinita, y es cualquier cubierta de ese intervalo, sea finita o infinita, de hecho. Entonces, toda cubierta abierta de ese intervalo tiene que tener una subcubierta finita, es decir, una serie de intervalos finito, con la cual yo puedo cubrir al conjunto AB. Entonces, si esto no lo entienden, igual digo ya porque no puedo estar buscando los videos, pero ahí en el YouTube hay una lista que dice cálculo 1, entonces ahí pueden buscar. Y yo creo que esta parte la subí como explicando ciertas cosas, no recuerdo bien. Entonces es lo malo, que hay cosas que ya hay que saber y no se puede uno estar deteniendo tanto, pero con que capten la idea de lo que significa eso, es más que suficiente. Entonces, ¿qué quiere decir que sea compacto? Que toda cubierta abierta, o sea, una serie de intervalos que cubren a AB, cualquiera que sea, como sean, pero de tal manera que el AB está contenido ahí, en la unión de todos esos intervalos, yo puedo sacar de ahí una colección de intervalos que puedo contar que cubren también al conjunto AB. Entonces, tal que el conjunto AB está contenido en la unión desde L igual a 1 hasta N de estos IJL. Es una subcubierta finita. Ok, entonces, entonces tenemos que los EMs están contenidos en el conjunto de discontinuidades, por lo que tenemos aquí. Entonces, el D es la unión de todos estos, pero eso quiere decir que cada uno de estos está contenido aquí, en la unión. Entonces, cada uno de estos EMs está contenido justamente en la unión de todos esos, porque es uno de ellos. Entonces, está ahí, de lo que vieron en conjuntos. Y este D, que es el conjunto de discontinuidades, está contenido en AB. Está contenido en AB. Y por lo que acabamos de ver, ese AB tiene una subcubierta finita. Entonces voy a quitarle este índice de aquí. Y vamos a decir que esto está contenido porque es compacto. Eso es porque es compacto. Está contenido en la unión desde L igual a 1 hasta infinito
de los CLs, pero no confundir con este, voy a cambiarle el índice para tenerlo en términos de cosas que están acostumbrados. En vez de la L le voy a llamar J. En la cubierta abierta de aquí. Perdón, sí, perdón, me equivoqué. Estaba pensando en poner esto, no olviden lo que dije. Este intervalo está contenido aquí, en esa serie de intervalos infinitos, los IJs. Esos van a ser los parches que vamos a utilizar, digamos, en cierto sentido. Entonces, esto lo que quiere decir es que el EM está contenido en la unión desde j igual a 1 hasta infinito de estos intervalos IJ. Entonces ya tenemos la primera parte para ver que este tiene medida 0. Entonces, en resumen, como AB es compacto, creo que no voy a usar la subcubierta finita, pero eso fue por si lo necesitamos. Entonces, como AB es compacto, existe una sucesión de intervalos IJ abiertos, tales que EM está contenido en esa unión. Entonces ya tenemos la primera parte. Lo palomeamos. La segunda parte es ver que la longitud de esto, o sea, segunda parte por demostrar que la suma desde J que pertenece a desde 1 a infinito de las longitudes de IJ es menor que epsilon. Esto es lo que hay que demostrar ahora. Si demostramos eso, entonces tendremos que la longitud de esos EMs justamente es tiene medida 0. Muy bien, entonces ahora vamos a tomar la partición. Ahora, si P es igual a x0, x1 hasta xn, es una partición de AB, entonces tenemos los subintervalos, vamos a llamarle I, xi menos 1, xi, generados por P, caen en dos categorías. ¿Y por qué en dos? Porque nosotros tenemos... se me va a acabar el tiempo, pero bueno, otra clase está bien, no importa. Tenemos el intervalo AB y tenemos estas cositas aquí. Entonces, en este intervalo AB tenemos un conjunto de ¿cómo decirlo? Informalmente voy a decir. Tenemos una parte donde la función es continua y tenemos otra parte que es el conjunto D donde la función no es continua. Entonces, estos subintervalos van a tener justamente, o va a ser que tengan puntos de discontinuidad o va a ser que no los tengan. Entonces, ¿qué significa eso? Que el abierto I, xi menos 1, xi, intersección con el conjunto de discontinuidades, los EMs, sea distinto del vacío, es decir, que aquí haya puntos de discontinuidad. O que la intersección de eso sea vacía, es decir, que no tenga puntos de discontinuidad. Van a ser dos categorías. Entonces, debido a eso, vamos a definir dos conjuntos definimos dos conjuntos, el A1, que va a ser el conjunto de índices desde 1 hasta n, tales que se cumple esto.
xi menos 1, xi intersección con em es distinto del vacío, que es donde tenemos las discontinuidades. Entonces, en cierto sentido, estamos separando todos estos intervalitos donde caen puntos de discontinuidad y los estamos agrupando en algo que estamos llamando A1. Axioma de elección y todas esas cosas están aquí metidas, pero eso ya hablamos mucho en cálculo 1 y eso sí no es parte del tema, entonces no es necesario saber. Y luego el otro, lo mismo, pero que esto sea igual al vacío. Igual al vacío. Entonces no tiene discontinuidad. O sea, aquí si quieren ponerles son las discontinuidades y estas son los que no discontinuidades. Muy bien. Entonces, por cómo estamos construyendo esto, lo que tenemos es que A1 intersección A2, pues es vacío, evidentemente. Y la unión de los dos va a ser todo el intervalo. Todo el intervalo AB. Ok, entonces ya tenemos esas dos cosas. Muy bien, entonces tenemos dos casos. Número uno, si el índice está en A1, en el que acabamos de ver, entonces por definición de A1 existe un xi i en EM tal que xi i pertenece al intervalo xi menos 1, xi, que sea es un intervalo, digamos, sí, aquí hay un problema, porque estos is, perdón, sí. Y ahorita que justo iba a escribir eso, estaba pensando que era como el i bolita, pero vamos a llamarles jotas, entonces aquí. Porque esos, o sea, estos le puse i, pero esos is no son los is que teníamos acá. Estos son abiertos ya. ¿Me explico? Estos son abiertos y estos de aquí ya son los intervalos cerrados. Entonces digamos que son los, vamos a ponerlo, son esos is pero cerrados. La cerradura. Pero bueno, vamos a ponerle J ahí. Pero justamente esos van a ser los. Sí, voy a ponerle así como la cerradura. No, seguro me entienden lo que quiero decir. O sea, estos is no son los mismos de aquí, los que había puesto. Entonces pertenece aquí, que son, digamos, los is. Y entonces por definición de m, que es donde la función es discontinua, existe un xi' en i tal que f de xi menos f de xi' es mayor o igual que 1 en tm. Muy bien, ahora como la f es acotada en AB, entonces también va a ser acotada en los subintervalos. Y va a ser acotada por los ínfimos y los. Estas son cosas que ya hicimos antes. Por el ínfimo y el supremo, y entonces podemos poner que mi menos mi es mayor o igual que el valor absoluto de f de xi menos f de xi y prima. Entonces, por alguna razón, yo no creo que tengan duda en esto de aquí, pero si por alguna razón tienen duda, díganle a Arturo y que él nada más les explique por qué esto es cierto.
Pues son cosas que ya hemos visto antes. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es acotar. ¿Qué quiere decir eso? Pues tenemos que demostrar que esta suma es menor que epsilon, pero esta suma es sobre todo el intervalo AB. Entonces, esta suma la podemos partir en la suma que va sobre A1 y la suma que va sobre A2. Entonces, el problema en análisis justamente, y se los había mencionado en cálculo 1, es acotar. Acotar, siempre acotar es un problema y es lo que hay que hacer aquí. Entonces ya tenemos esto y entonces vamos a tomar la suma de los cis que pertenecen a A1, que es los que estamos tomando primero. Entonces, de las sumas superiores e inferiores. Entonces va a ser mi delta xi menos mi chiquita, que es el ínfimo, por delta xi, que ya voy a poner así directamente porque ya lo hemos hecho muchas veces. Ahora, por esta desigualdad de aquí, esto va a ser mayor o igual que la suma de los cis que pertenecen a A1 del valor absoluto de f de xi menos f de xi prima por los delta de xi. ¿De acuerdo? Ahora, pero estos son mayores o iguales que 1 entre m. Entonces, esto es mayor o igual que la suma desde i que pertenece a 1 de 1 entre m por delta xi. Y entonces lo que tenemos es que esto es igual a 1 entre m por la suma desde i que pertenece a 1 de delta xi. Y además, y sabemos que las sumas superiores de f en p menos las sumas inferiores de f en p son menores que epsilon prima, habíamos dicho. Un epsilon prima que no sabemos quién es. Y estas sumas, que es lo que había dicho en palabras, estas sumas es la suma desde igual a 1 hasta n de mi delta xi menos mi por delta xi, pero esta la puedo separar en la suma de i que pertenece a 1 de esto, más la suma de los i's que pertenecen al otro, a la 2, delta xi. ¿De acuerdo? Entonces esto es mayor o igual que la suma sobre A1, nada más, una parte, por las propiedades de orden, por delta xi. Y esto es porque la suma de i que pertenece a A2 de mi menos mi chiquita delta xi es mayor o igual que 0. Entonces, si yo sumo una cantidad positiva o 0, pues toda esta cantidad va a ser mayor o igual a esta misma que no es 0. Bueno, que puede ser 0, pero le estamos sumando una cantidad positiva, entonces esta desigualdad se cumple. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que la suma desde i que pertenece a 1 de mi menos mi chiquita por delta xi es menor o igual que las sumas superiores para la partición p menos las sumas inferiores, y eso es menor que epsilon prima. Eso es lo que tenemos. Y esta suma, ¿dónde está? Esta suma es mayor o igual que este. Entonces, esto es mayor o igual. Entonces, aquí estamos resumiendo todo lo que ya tenemos. 1 entre m por la suma desde i que pertenece a 1 de delta xi. Entonces, lo que tenemos es que 1 entre m por la suma de i que pertenece a 1 de delta xi es menor que m por epsilon prima. Perdón. Es menor que epsilon prima. Me salté un paso. Y entonces esto implica que la suma de los i's que pertenecen a 1 de delta xi
son menores que m por epsilon prima. Pues recuerden que la partición la estamos tomando justamente con los intervalos construidos como las cerraduras de los intervalos de la cubierta que tenemos por el hecho de que AB es compacto. En resumen. Entonces, ¿qué dice esto? Aparte, tenemos otro pedazo que es el A2. Entonces, esto nos dice que entonces es conveniente elegir epsilon prima igual a epsilon entre 2m. Entonces, en ese caso, la suma desde I de I que pertenece a 1 de delta xi es menor que m por epsilon prima, pero epsilon prima lo tomamos como epsilon entre 2m. Y esto nos va a quedar que es menor que epsilon entre 2. Entonces, por lo tanto, la suma desde I que pertenece a 1 de estos delta xi que son los intervalos I es menor que epsilon entre 2. Y eso es menor, epsilon entre 2 es menor que epsilon. Ahora, en este caso lo que tenemos ya es que, con lo cual, la medida del conjunto M tiene medida 0 para toda M en los naturales. Y entonces, la unión numerable tiene medida 0. El teorema que demostramos en la clase anterior, 1.7.3, con lo cual lambda de la unión desde m en los naturales de em es igual a lambda de d, que es igual a 0. Ahora, hay algo que tenemos que mencionar. Lo voy a poner como una observación aquí. Y con eso concluimos. Entonces, la única posibilidad, eso lo voy a escribir, la única posibilidad de que un elemento de EM no esté contenido en alguno de los intervalos I es que sea un punto de los extremos. Perdón, un punto de la partición. Pero hay finitos puntos. De la partición. Pues recordemos que la partición no es infinita, es un número finito de puntos muy grandes. Entonces, digamos que hay n de esos puntos. Entonces, podemos encontrar intervalos abiertos que vamos a llamar I1', I2', etcétera, y n', que contengan a esos puntos. De la partición. Tales que la suma de las longitudes de todos ellos sea menor que epsilon entre 2.
menores que epsilon también. Entonces, en el caso que haya, de esos puntos, nos conviene tener, o sea, en ese caso epsilon entre 2, déjenme borrar eso, porque lo que hicimos antes es suponiendo que todo caía, o sea, que no pesaba esto, pero si pasa esto, tenemos la subcubierta finita. Y entonces esos intervalos son los que utilizamos, que son esos que estoy llamando primas aquí. Entonces, haciendo el análisis similar, encontramos que la longitud de esos intervalos es menor que epsilon entre 2. Y entonces, en ese caso de que haya, o sea, lo que estoy poniendo en la observación es que puede ser que haya puntos que caigan, o sea, de que hayan elementos de M que no estén contenidos en los I's generales, pero como son finitos puntos de la partición, o sea, que coincidan con los puntos de la partición, entonces esos puntos son finitos y podemos usar la subcubierta finita y hacer el mismo análisis y llegar a esto de aquí. Entonces, pero en ese caso hay que tomar ambas cosas. Entonces, con lo cual, y prima juntos, aquí pongo la i porque el conjunto de las i's y el conjunto de i primas juntos forman una cubierta de EM. Eso también ya no lo hago con tanto detalle, pero creo que se entiende lo que estamos queriendo decir. O sea, ese M va a estar contenido en la unión de todos estos que ya teníamos antes. ¿Y ahora qué pasó? Aquí. Unión con esos que están ahí. Entonces la cosa es similar de hacer. Déjenme borrar esto. Ok. Forman una cubierta de EM. De longitud. O sea, es decir, EM está contenido en la unión de todos estos que teníamos. De los i's. Unión. La unión desde i igual a 1 hasta n de estos i primas. Y además, la longitud de los dos, que sería de i que pertenece a 1, de la longitud de los ij más la suma de los i's que pertenecen a 2 de la longitud de los ij primas. Como hemos visto, esto es menor que epsilon entre 2, por eso lo puse así aquí, a posta. En vez de ponerle aquí que la epsilon prima fuera epsilon entre m, que eso me daría el epsilon completo, pero bueno, esto es epsilon entre 2. Entonces, si todos caen ahí, no hay problema, es menor que epsilon. Si no todos caen ahí, tampoco hay problema porque esto es menor que epsilon más epsilon, menor que epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es igual a epsilon. Y entonces, con lo cual vemos que tiene medida 0. Y la unión numerable tiene medida 0. Por el teorema 1.7.3. Por lo tanto, también se cumple en ese caso que lambda de d es igual a 0. Y por lo tanto, f es continua casi en todas partes. Ok, entonces aquí terminamos y faltaría el regreso de la demostración. Pues digamos que ya con todo esto, o sea, el teorema ya lo pueden tomar como válido y con eso pueden hacer ya toda la tarea. Entonces, voy a intentar subir eso mañana.